Saludos a todos. En este video vamos a tratar el tema de directivas en Angular. Veremos específicamente directivas de atributos. Haremos una introducción, entraremos en detalle sobre las directivas de atributos y haremos ejercicios. En primer lugar, nos vamos a preguntar ¿qué son las directivas? Las directivas, junto a los componentes, son una pieza clave para construir aplicaciones en Angular. Son esencialmente instrucciones para manipular el DOM. Vamos a poder identificar a las directivas por medio del prefijo ng o simplemente un asterisco. Como ustedes estarán viendo en la pantalla, las directivas se dividen en tres partes importantes. Entre ellas están las directivas de atributo, directivas estructurales y las directivas de componente. Y también tenemos los otros tipos de directivas que son los personalizados, que los trataremos en videos posteriores. Las directivas de atributo cambian la apariencia y el comportamiento del DOM, y las estructurales cambian la estructura del DOM adicionando y eliminando elementos. En las directivas de componente, como ustedes habrán visto, en la sesión 3 hemos tratado este tema ampliamente y hemos implementado componentes de diferentes formas. Como indicábamos, en este tema vamos a hablar específicamente sobre directivas de atributo. Indicábamos que las directivas de atributo alteran la apariencia o comportamiento del DOM y son usados como atributos de los elementos. Entre las directivas que resaltan en este tema está el ngClass, ngStyle y el ngModel. De la misma forma que los atributos de componente, el ngModel también lo vimos en la sesión 7. Ahí hicimos muchos ejercicios sobre el ngModel y ustedes, si quieren detallar esta directiva, pueden ir a consultar el video de la sesión número 7. Iremos entonces a la práctica. Bueno, como siempre, vamos a tomar como ejemplo nuestro proyecto instalado en la sesión número 1, y también quiero indicar que tenemos abiertos los archivos Aulas Component, Aulas Component HTML y Aulas Component CSS. En Aulas Component CSS, un archivo de hojas de estilo, hemos implementado algunas clases como amarillo, verde, rojo, y para H2 le dimos algunos atributos de color. Y le haremos uno más que podría ser tal vez un azul. Le daremos un color. Una clase azul. Iremos ahora entonces a nuestro archivo aulas.component.html. Directivas de atributo. Entonces vamos a comenzar con la directiva ngClass. Visualizamos el ngClass. Vamos a comenzar con un simple ejercicio. Texto 1, y normalmente lo que hacemos es referenciar a una clase previamente creado. Yo voy a referenciar, por ejemplo, a la clase verde y lo colocamos ahí. Y lo que pasa es que el texto se pinta de color verde de acuerdo a la configuración de la clase verde. En todo caso, las directivas de ngClass nos van a permitir manipular dinámicamente las clases. Por ejemplo, si yo quiero definir la directiva ngClass, lo vamos a definir por corchetes y vamos a colocar ahí ngClass. Y ahí podemos colocar la clase que queremos visualizar. En este caso puede ser verde, o simplemente colocamos entre comillas rojo. Visualizamos el resultado. O tal vez azul y visualizamos el resultado. Pero la idea va más allá. Si yo quiero manipular dinámicamente los colores de las clases que se quiere asignar a ciertos textos, entonces podemos trabajar con una variable internamente, indicando, por ejemplo, una variable de tipo boolean. Podría ser un switch. Yo en esta parte puedo indicar, si switch es verdad, entonces que el texto 1 lo visualice de color verde. Caso contrario,
que el texto lo visualice de color amarillo. Guardo, me genera un error porque no reconoce al switch. Voy a configurar esta variable indicando que este es un tipo boolean y le voy a asignar un true. Guardo, voy a ver el resultado y obviamente se pinta de color verde porque este switch está en verdad, está en true. Porque en esta parte estamos indicando que si switch es verdad, es true, entonces que pinte verde. Caso contrario, que pinte amarillo. En todo caso, si cambiamos el valor del switch a un false, esto lo pinta de color amarillo. ¿Qué es lo que está haciendo esta simple directiva? Está condicionando si el switch es verdad o falso. Si fuese verdad, implementa esta clase verde, o si es falso, implementa la clase amarillo. En todo caso, estas clases los estamos tomando del archivo aulascomponent.css, porque aquí tenemos las clases creadas. Vamos a otro ejercicio, más sencillo aún. Volveremos a definir un div. Texto 2. Definimos nuestra directiva. En esta directiva vamos a configurar indicando que se implemente una clase azul si esta variable toma el valor de verdad. Le llamaremos xvan. Antes colocaremos entre llaves esta parte de la definición y obviamente tenemos un error en xvan porque no está definido. Entonces nos vamos al archivo .ts, definimos xvan de tipo boolean, indicamos que esto es verdad. Entonces vamos a ver que el azul se va a implementar para este div, pintando el texto 2 del color de esta clase, azul. Vamos a ver el resultado y tenemos el texto 2 de color azul. Si van toma el valor de falso, entonces no se implementa esta clase. A ver. Y obviamente el color por defecto, que es el negro. Haremos otro ejercicio más. Usaremos entonces una directiva en G-Class dentro de una lista de elementos definidos por la directiva en G-For. Usaremos una lista. En esta parte entonces, asterisco en G-For. Definimos la lista. Definimos la variable de tipo rutas. Definimos una variable i para sacar el índice de la lista. En esta parte podríamos escribir los elementos. Se listan los elementos. Y en esta parte, en la lista, vamos a definir la directiva en G-Class. Entonces, en esta parte podríamos indicar, entre paréntesis, una expresión lógica indicando si i módulo 2 es igual a 0, entonces podríamos indicar que la lista se pinte de azul. Caso contrario, pinte de rojo. A ver, correcto. De esta forma entonces hemos realizado la lista y hemos alterado los elementos pintando de color rojo y azul las diferentes
filas que se generan en base al ngFor. Entonces, de esta forma podemos manipular los elementos cambiando el comportamiento de los elementos HTML. Pasaremos entonces a la siguiente directiva. Esto tiene que ver con ngStyle. Haremos nuestro primer ejemplo en base a un div. Colocaremos que tenemos el texto 3 y en esta parte vamos a definir la directiva ngStyle en esta parte entonces vamos a asignarle ciertos atributos a los elementos. En este caso podríamos utilizar el background, el fondo, indicando que este background sea de color azul. El texto 3 entonces debería tener el fondo azul. Para asignarle dinamismo a los estilos, podríamos trabajar también con funciones. Por ejemplo, si yo defino una función getColor, guardo, voy al archivo .ts a definir el color. En esta parte podría escribir la lógica de una función y luego hacer que retorne un color, indicando que sea un color rojo, y puedo pintar el fondo del texto 3 de color rojo en base a una función. Entonces, básicamente lo que estamos indicando con este ejemplo, que podemos trabajar con funciones. Y obviamente, una función puede guardar cierta lógica que tiene que ver con los sistemas para devolver cierto valor y afectar, en este caso, al elemento texto 3. Haremos un ejercicio parecido al anterior. Utilizaremos también una lista para luego desplegar la lista de frutas y vamos a alterar también las filas utilizando el ngStyle. A ver, arrancamos con un UL. Definimos el ngFor. Definimos la función, definimos una variable fr de frutas. Definimos una variable de contador, le llamaremos index. Extraemos el index y obviamente los elementos recuperados de ngFor podemos listarlos en este lugar. A ver, colocaremos el contador y desplegamos fr. A ver, el resultado simplemente es este, con un contador, comienza en 0, podríamos indicar que comience en 1, y ahora sí, 1, punto guión, plátano y así sucesivamente. Ahora vamos a definir en la lista la directiva ngStyle. En esta parte vamos a indicar que el color del texto sea diferenciado en base a la fila. Entonces, en esta parte vamos a indicar el color y luego en esta parte también vamos a definir una función. Podríamos colocar colores, es una función al que le vamos a pasar como argumento, en este caso es la variable con, que contiene el índice de la fila. Guardamos, tenemos el error, nos vamos a arreglar y a definir la función getColores. Nos copiamos esta función.
Indicamos que es de tipo numérico. El parámetro con. Y en esta parte vamos a trabajar con la estructura de control if, indicando si la variable, el parámetro con módulo 2 es igual a 0, completamos los paréntesis, entonces podríamos indicar que retorne azul. Caso contrario, que retorne rojo. Ahora sí, vamos a ver el resultado. Y el resultado es similar a la anterior lista. Quiero aclarar también que el ngClass está haciendo referencia a las clases y el ngStyle simplemente hace referencia al valor de las propiedades. Ejemplo, el background color es una propiedad y después de los dos puntos viene el valor. GetColor devuelve el valor. En este caso puede ser un color, red, green, blue, yellow, cualquier color. Bueno, eso sería todo entonces para este video y los esperamos en la siguiente sesión. Gracias.